bien decrece. Las vías marginales paisajísticas son aquellas vías que tienen un interés principal en cuanto a visibilizar y sensibilizar sobre los aspectos ecológicos. Sus velocidades son bajas y sus intensidades de tráfico también lo son. Las vías semipeatonales son aquellas vías en donde tanto el nivel vehicular como peatonal es similar. Solamente se permite un carril vehicular con un mínimo de 3 metros de ancho y bahías para el ascenso y descenso de pasajeros que se separan entre sí cada 50 metros. Estas vías son muy comunes en los centros de las ciudades, ya que por arquitectura, por historia, se propende el uso, se propende la recuperación del espacio público para los peatones, pero no se puede impedir el paso de los vehículos. Y las vías peatonales, que son de uso exclusivo para peatones, se ven mucho también en el centro de las ciudades y en las zonas de particular interés histórico. Las ciclorrutas son vías destinadas única y exclusivamente para la circulación de bicicletas. Lo ideal sería tener un tránsito segregado, separado de todo lo que tiene que ver con el tránsito vehicular. En nuestro país, las ciclorrutas se construyen con derecho de vía propio. Ahora, dentro de la clasificación de la red vial, vamos a ver la clasificación según su competencia, el tipo de terreno, el tipo de superficie, el número de carriles, el estado superficial. Según su competencia, como ya hemos visto, están las vías nacionales a cargo del INVIAS y del INCO, las departamentales a cargo de los departamentos y de las gobernaciones, las municipales a cargo de los municipios y alcaldías, y las veredales que están a cargo de el INVIAS y los entes territoriales. Según el tipo de terreno, las vías pueden ser en terreno plano, cuando tienen pendientes transversales menores del 5%. La pendiente transversal es aquella pendiente que se hace lateral a la vía. Son pendientes de corte, taludes de corte o taludes de relleno. Aquí es donde se expresa todo lo que es el movimiento de tierra, las excavaciones para la construcción. Como es un terreno plano con pendientes menores al 5%, los movimientos de tierra son mínimos y la pendiente longitudinal, que es la pendiente propia de la vía, es menor al 3%. Los terrenos ondulados tienen pendientes transversales del 6 al 12%. Ya hay un movimiento de tierras un poco más elevado y la pendiente longitudinal varía entre el 3 y el 6%. El terreno montañoso tiene pendientes transversales que varían entre el 13 al 40% y longitudinales del 6 al 8%. Aquí ya se presentan grandes movimientos de tierra y aumentan las dificultades en cuanto al trazado y la desplanación. También se empiezan a presentar grandes curvas y contracurvas, aumentando así las dificultades de diseño y aumentando de alguna manera los costos de construcción. Los terrenos escarpados ya son los más difíciles, tienen pendientes transversales mayores al 40% y pendientes longitudinales mayores al 8%, los cuales no son recomendables. Estos terrenos
La variable principal para su diseño son las divisorias de aguas. Existen grandes movimientos de tierra y grandes dificultades en el trazado y la explanación. Según el tipo de superficie, pueden ser vías en tierra, cuya creación es espontánea, es el producto de un proceso puede ser transporte de bestias o uso habitual, pero no tiene ningún tipo de trazado con un diseño de una explanación lógica y teórica. Las vías en afirmado ya son vías carreteables, ya tienen un diseño en cuanto al alineamiento horizontal y vertical, presentan curvas bien diseñadas y presentan obras de drenaje. Las vías pavimentadas con mezcla asfáltica ya tienen un diseño geométrico adecuado, ya tienen en cuenta lo que son los tipos de carga para hacer un diseño de un asfalto, de las estructuras de un pavimento, y su capa de rodadura está hecha con un concreto asfáltico. Es el famoso pavimento flexible. Existen vías pavimentadas con tratamiento superficial. Son aquellas que reciben un tratamiento en su superficie de un material bituminoso de baja resistencia. En algunas vías se realiza para evitar las grietas y sellar aquellas grietas en las cuales se va a presentar acceso de agua, provocando daños en un futuro cercano. Y existen las vías de pavimento rígido, que son vías diseñadas geométricamente muy bien, pero que tienen una capa de rodadura en concreto rígido. Podemos observar en estas imágenes lo que son las vías en tierra. Como vemos, son caminos que no tienen ningún tipo de diseño geométrico adecuado. Son vías que por el uso se van abriendo dentro de los terrenos. Las vías en afirmado, que ya observamos que existe un tratamiento con unas capas de pavimento especiales, tenemos no hay material orgánico, existe un material compactado y tiene un diseño geométrico adecuado. Las vías en mezcla asfáltica, las vías con un tratamiento superficial, ahí observamos un camión que transporta ligante bituminoso que es aplicado sobre la superficie con un adminículo que se llama flauta. Y las vías con pavimento rígido en concreto, observamos las juntas de dilatación importantísimas para evitar que los cambios dimensionales del concreto me rompan y cuarteen la superficie. Y otro tipo de vías con pavimento rígido son las vías adoquinadas, que se usan mucho en las zonas céntricas de nuestras ciudades. Otra parte de la clasificación son el número de carriles, que en nuestro país pueden llegar hasta 6, y el estado superficial. En cuanto a las vías pavimentadas, puede ser muy bueno cuando requiere tratamiento en un 15% de su área total, regular cuando ya aumenta ese porcentaje de área a tratar, malo ya cuando las superficies requieren una rehabilitación en más del 50% de su superficie, y muy malo cuando ya se requiere prácticamente reconstruir la vía con un reflejo de costos muy similar al de la construcción inicial. Y las vías no pavimentadas, que se evalúan de acuerdo al espesor de la grava o del recebo, y que pueden ser muy buenas cuando los espesores de grava son mayores a 15 centímetros, regular cuando varía entre 8 y 15 centímetros, y malo cuando el espesor de la grava es menor a 8 centímetros. Las labores de conservación para las vías son importantísimas. Tienen que ver con el mantenimiento
el mejoramiento, la rehabilitación, y sirven para que toda obra no está exenta de deterioro, y con el tiempo se deben hacer los tratamientos adecuados para mantener las vías en servicio. El mejoramiento tiene que ver con el cambio de las especificaciones originales de una vía. Por decir algo, la vía Bogotá-Girardot, que era una calzada con 2 carriles, debido al crecimiento económico, procesos culturales, turísticos, que pueden afectar las regiones por donde pasa la vía, debió ser ampliada a una doble calzada con 2 carriles cada uno. Ahí hubo un cambio de especificaciones en la vía, por lo tanto se constituyó un mejoramiento. Hacemos un listado de las acciones que generalmente se realizan en los mejoramientos. La rehabilitación consiste en reconstruir o recuperar las condiciones iniciales de un proyecto. Aquí se hace un mantenimiento adecuado, por ejemplo, reparcheo, construcción de obras de drenaje, recuperación de las capas de rodadura o de las capas inferiores del pavimento, y especialmente las obras de estabilización lateral de las vías. No se cambian las condiciones iniciales, se vuelven a habilitar, por lo tanto se constituye una rehabilitación. El mantenimiento rutinario tiene que ver con la conservación continua a intervalos menores a 1 año de las zonas laterales, y tiene que ver con las intervenciones de emergencia de la vía, como riegos de vigorización, reconstrucción de zanjas, bacheo, reconstrucción de cunetas y limpieza de obras de drenaje, entre otras. Y el mantenimiento periódico tiene que ver con la conservación a intervalos variables, entre 3 y 5 años, para el arreglo de los deterioros de la capa de rodadura. Ya son mantenimientos a largo plazo y son mantenimientos de un mayor nivel de ingeniería. Están entre ellos, por ejemplo, la escarificación del afirmado existente, la recuperación de la banca, la reconformación, la reposición del pavimento, entre otros.